Escucha, ¿sientes ese anhelo silencioso, esa pregunta que flota en el fondo de tu mente en los momentos de quietud? Es una sensación de que hay algo más, un mundo más vasto y vibrante, justo al otro lado del velo de lo que tus ojos ven y tus manos tocan. Tu ángel, tu guía, el susurro del universo, te recuerda en este mismo instante que la realidad no se limita a la solidez del mundo. El verdadero poder, el que moldea los destinos y enciende las estrellas, reside en lo invisible. Hoy te contaré una historia. No es solo una historia, es un espejo. Un espejo para que veas el poder ilimitado que yace latente en tu interior, esperando el toque de tu propia creencia para despertar. Al creer en lo invisible, desbloqueas el infinito potencial de la imaginación, haciendo que todo, absolutamente todo, sea posible. Antes de conocer a Kaylen y sus cometas de piedra, te invito a unirte a esta comunidad de soñadores conscientes. Suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios cuál es el sueño invisible que anhelas manifestar. Y regálanos un me gusta para que esta corriente de posibilidad llegue a más almas listas para volar. En el corazón de un profundo cañón, donde las paredes de roca se elevaban tan alto que el cielo era solo una cinta de azul distante, se encontraba la ciudad de los anclajes. Era una ciudad construida sobre la certeza de la piedra. Sus edificios eran sólidos, sus calles pavimentadas con adoquines pesados, y la filosofía de su gente era simple. Si no puedes pesarlo, medirlo o tocarlo, no es real. En la ciudad de los anclajes, se desconfiaba del viento, se ignoraban las nubes y se consideraban los sueños como el más inútil de los vapores. En esta ciudad de gravedad, vivía un joven artesano llamado Kaylen. Era un hacedor de cometas. Pero en la ciudad de los anclajes, las cometas no estaban hechas de papel y bambú. Estaban hechas de finas láminas de pizarra, de serpentina pulida, de alabastro veteado. Eran exquisitamente hermosas, obras de arte que colgaban en las casas de los ricos como símbolos de una aspiración imposible. Eran cometas hechas para ser vistas, no para volar. Eran sueños anclados a la tierra. Kaylen era el mejor. Sus manos podían tallar la piedra hasta dejarla casi traslúcida. Podía equilibrar sus pesos con una precisión matemática. Pero cada noche, cuando terminaba su trabajo, sentía un dolor sordo en el pecho. Miraba sus creaciones, tan perfectas, tan pesadas, y sentía la mentira en su corazón. Una cometa que no podía bailar con el viento no era una cometa, era una lápida. Él era el único en la ciudad que a veces, en el más profundo silencio de la noche, creía sentirlo. Un murmullo en lo alto, un susurro que se movía a lo largo de los bordes del cañón. El viento. Para los demás, era un cuento de viejas. Para Kaylen era una obsesión secreta, una sed que ninguna cantidad de certeza terrenal podía saciar. Su taller estaba lleno de fracasos, pequeños trozos de madera, fragmentos de tela, intentos de crear algo ligero que pudiera responder a ese susurro lejano. Pero cada intento terminaba en frustración. La lógica de la ciudad estaba demasiado arraigada en sus manos. La madera es demasiado débil, le decía su mente. La tela se rasgará. Debes confiar en la piedra. La piedra es real. Una tarde, un anciano mercader visitó su taller para encargar una cometa de jade para su nieto. Mientras Kaylen mostraba sus pesados diseños, el anciano miró con tristeza los fragmentos de madera y tela en un rincón. «Veo que escuchas la canción, pero intentas bailarla con botas de plomo», dijo el anciano en voz baja. Kaylen lo miró sorprendido. «¿Qué canción?» «La del viento, por supuesto», respondió el anciano. «Mi abuela solía decir que el viento no es algo que se busca, sino algo que se llama. Y no responde a la fuerza, sino a la fe. No puedes obligar al viento a levantar la piedra.
Debes crear algo tan ligero, tan lleno de tu creencia en el vuelo, que el viento no pueda resistirse a venir a jugar. Las palabras del anciano fueron como una llave en una cerradura oxidada en el corazón de Kaylen. Creencia en el vuelo. Él no había estado construyendo cometas. Había estado construyendo monumentos a su propia duda, ponderados por la lógica de su ciudad. Esa noche, Kaylen no tocó la piedra. Se sentó en el suelo de su taller, cerró los ojos y por primera vez intentó construir una cometa no con sus manos, sino con su mente. Imaginó la seda más fina, el bambú más flexible, pero lo más importante, imaginó la sensación del tirón en la cuerda, la sensación de la cometa elevándose, la sensación de ser uno con el cielo. Se sumergió en la imaginación del vuelo con tal convicción que casi pudo sentir el viento en su rostro. En ese momento, sin saberlo, había dado el primer paso. Había comenzado a tejer en lo invisible, a construir en el telar de la mente. Porque el universo, como el viento, no responde a lo que haces, sino a la convicción con la que lo sueñas. Y el sueño de Kaylen, por primera vez, estaba empezando a volverse más real que la piedra que lo rodeaba. El día después de la revelación de Kaylen fue el primer día de su verdadera vida. Dejó sus herramientas de cantero cubiertas de polvo y se embarcó en una nueva búsqueda. No buscaba materiales, buscaba un sentimiento: la fe. Recordó otra parte de la leyenda del viento que el anciano mercader había susurrado. Solo aquellos que han dejado de mirar el suelo pueden sentir la guía del cielo. Comprendió que su obsesión con la materia, con la piedra, lo había mantenido con la cabeza gacha durante toda su vida. Su nueva práctica fue la de la observación ascendente. Cada día, en lugar de ir a la cantera, subía por los sinuosos caminos hasta el borde del cañón. Se sentaba durante horas, no mirando hacia abajo a la ordenada y predecible ciudad, sino hacia arriba, a la cinta de cielo. Al principio, no veía nada más que un azul vacío. Su mente, adicta a lo tangible, se impacientaba. «No hay nada aquí», gritaba. «Estás perdiendo el tiempo. Vuelve a tu piedra». Pero Kaylen persistió. Recordó el sentimiento de su meditación, la sensación de vuelo, y la usó como ancla. Lentamente, sus sentidos comenzaron a cambiar. Dejó de buscar el viento con los ojos y empezó a escucharlo. Oyó el silbido casi inaudible que se producía cuando la brisa rozaba el borde de una roca lejana. Empezó a sentirlo, no como una fuerza, sino como un cambio de temperatura en su piel, como el movimiento casi imperceptible de un solo cabello en su cabeza. Y lo más importante, empezó a ver sus efectos. Vio como una pequeña semilla de diente de león, invisible desde la ciudad, era levantada desde el fondo del cañón en una corriente ascendente y se embarcaba en un viaje épico a través del cielo. Vio como las águilas, que parecían flotar sin esfuerzo, no batían las alas, sino que simplemente ajustaban sus plumas para dejarse llevar por corrientes invisibles. Ellas creen en el viento, se dijo a sí mismo. No lo cuestionan, simplemente se entregan a él. Esta fue la segunda revelación. La fe no era un pensamiento, era una rendición. Era la relajación de la necesidad de controlar, la confianza en que una fuerza invisible y benévola estaba allí para sostenerlo. Con esta nueva comprensión, regresó a su taller. Pero no entró. Se detuvo en la puerta y se dio cuenta de que el taller mismo era parte del problema. Estaba en el fondo del cañón, protegido, sin viento. Estaba diseñado para trabajar con la piedra, no para invocar al cielo. Con una audacia que sorprendió a sus vecinos, comenzó a construir un nuevo espacio de trabajo, no en el fondo, sino en el tejado de su edificio. Era un lugar precario, expuesto, pero era lo más cerca que podía estar del cielo dentro de la ciudad,
Mientras construía, sus vecinos se burlaban. ¿Qué haces, Kellen?, gritaban. Construyes un nido. Esperas que te crezcan alas. Kellen simplemente sonreía, porque estaba aprendiendo que los pensamientos moldean la existencia. Cada tabla que colocaba, cada clavo que martillaba, no lo hacía con la energía de la construcción, sino con la energía de la invocación. No estaba construyendo un taller, estaba construyendo un altar para el viento. Fue en este nuevo santuario, bajo el cielo abierto, donde comenzó a trabajar en su verdadera cometa. Pero el primer paso no fue tocar ningún material, fue la práctica que su corazón le había mostrado, la visualización. Cada mañana se sentaba en su tejado, cerraba los ojos y construía la cometa en su imaginación. Pero esta vez fue más allá. No solo imaginaba su forma, sino que infundía en esa imagen una convicción inquebrantable. Se repetía a sí mismo, no como una afirmación vacía, sino como una verdad sentida. Esta cometa vuela. Ya está volando en el reino de la posibilidad. Mis manos solo tienen que alcanzarla y traerla a este mundo. Imaginaba los pensamientos de la gente cambiando. Veía sus rostros, antes burlones, ahora llenos de asombro. Veía a los niños de la ciudad señalando al cielo, no a un trozo de papel, sino a un símbolo de esperanza, a la prueba de que lo imposible era solo una historia que se habían contado a sí mismos. Se aferró a este sueño con tal ferocidad, con tal claridad, que comenzó a sentirse más real que las paredes de piedra de la ciudad que se extendían bajo él. No sabía cómo encontraría los materiales adecuados. No sabía cómo resolvería los desafíos técnicos. Pero sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que la cometa ya era una realidad en el tejido del universo, y el universo, que siempre responde a la creencia inquebrantable, ya había comenzado a mover los hilos invisibles para traerle las herramientas que necesitaba. La fe de Kellen no era una esperanza pasiva. Se había convertido en un imán, una fuerza gravitacional que comenzaba a atraer las piezas de su sueño desde el reino de lo invisible al mundo de lo visible. Durante semanas, la única herramienta de Kellen fue su imaginación, su única materia prima, su fe. Cada día, en su taller del tejado, se sumergía en la visión de su cometa voladora, sintiendo el viento, viendo el asombro en los rostros de la gente, experimentando la alegría de lo imposible hecho posible. Y entonces, el universo comenzó a responder, no con un trueno, sino con susurros, con sincronicidades. Un día, mientras Kellen estaba barriendo su taller, un fuerte golpe de viento, algo increíblemente raro en el fondo del cañón, barrió la ciudad. Una ráfaga anómala que hizo que la gente se aferrara a sus sombreros y que las pesadas puertas de madera gimieran. Para Kellen, en su tejado, fue una caricia, una afirmación, y en esa ráfaga, algo ligero y colorido revoloteó y aterrizó a sus pies. Era un trozo de seda, seda de un azul profundo, casi luminoso, increíblemente fina y fuerte. Era parte de la carga de un mercader de tierras lejanas, arrancada de un fardo por el extraño viento. El mercader, al verla en el tejado de Kellen, le gritó que se la quedara, considerándola una molestia. Kellen tomó la seda en sus manos. Era exactamente el material que había visto en su imaginación, ligera como un suspiro, fuerte como una promesa. No fue un accidente, fue una respuesta. Pocos días después, mientras caminaba cerca del río que bordeaba la ciudad, tropezó con algo semienterrado en el lodo. Era un viejo tallo de bambú, arrastrado por la corriente desde las montañas, algo que no se veía en la región rocosa del cañón. Era extraordinariamente ligero y flexible, y sin embargo, increíblemente resistente. Exactamente el material que había soñado para el armazón de su cometa.
El universo no le estaba entregando los materiales. Le estaba mostrando que los materiales que necesitaba ya estaban en camino hacia él, atraídos por la claridad de su visión. Inspirado y lleno de una nueva energía, Kellen comenzó a trabajar con sus manos. Cortó el bambú, sintiendo su flexibilidad natural. Cosió la seda, maravillándose de su ligereza. No estaba forzando los materiales para que se ajustaran a su idea. Estaba colaborando con ellos, escuchando sus cualidades, permitiendo que la cometa, que ya existía en su mente, se manifestara a través de ellos. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar: el hilo. Necesitaba un hilo de una longitud y una ligereza imposibles, algo que no existía en la ciudad de los anclajes, donde las cuerdas estaban hechas para amarrar barcazas y levantar piedras. La duda, ese viejo fantasma, comenzó a susurrar de nuevo. «Has llegado hasta aquí por suerte», le decía, «pero esto es imposible. Tu sueño morirá por falta de un simple hilo». Esa noche, Kellen luchó contra la desesperación. Se sentó en su tejado, con la hermosa pero inútil cometa a su lado, y miró el cielo estrellado. Se sintió pequeño, insignificante. Su fe vaciló. «Universo», susurró al silencio. «Viento, ángel, lo que sea que escuche. He creído, he construido, pero me falta el hilo para conectar mi sueño con la tierra. Muéstrame el camino». No fue una oración de súplica, sino una declaración de confianza, una reafirmación de su fe, incluso en la cara de lo imposible. Al día siguiente, desanimado, pero no derrotado, decidió visitar al único hombre de la ciudad que podría entender su dilema, el anciano mercader que le había hablado por primera vez del viento. Encontró al anciano en su tienda, un lugar lleno de artefactos extraños y olvidados. Kellen le explicó su problema, la necesidad de un hilo imposible. El anciano escuchó pacientemente, no ofreció una solución. En cambio, le contó una historia. «Hace muchos años», dijo, «mi esposa, que amaba tejer, enfermó. Se debilitó tanto que ya no podía sostener los pesados hilos de lana. Soñaba con crear un último chal, uno tan ligero como una nube. Busqué por todas partes, pero no pude encontrar un hilo lo suficientemente delicado. Una noche, desesperado, leí en un texto antiguo sobre las arañas de seda dorada que viven en las cuevas de las montañas. Se decía que sus telas eran las más fuertes y ligeras del mundo. Era una leyenda, una locura», continuó el anciano. «Pero mi fe en el sueño de mi esposa era más fuerte que mi lógica. Subí a las montañas. Busqué durante días, y cuando estaba a punto de rendirme, encontré la cueva. Y en la cueva, bajo la luz de mi antorcha, la encontré. Una telaraña que brillaba como el oro. Con un cuidado infinito, la recogí, la enrollé en un carrete. Era más fuerte que el acero, más ligera que el aire. El anciano se levantó y abrió un pequeño cofre de madera de sándalo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un carrete. Y en el carrete, un hilo que parecía hecho de luz de luna. «Mi esposa tejió su chal», dijo el anciano, con los ojos llenos de lágrimas. «Y fue lo último que hizo. He guardado este hilo desde entonces. No sabía por qué. Ahora lo sé. No era para mí, era para ti». Le entregó el carrete a Kellen. «La fe, joven artesano, es el hilo que conecta un sueño con su manifestación. Y a veces, el universo te pide que sigas el hilo de la fe de otra persona para completar tu propio tejido». Kellen tomó el carrete. No era solo un hilo. Era una herencia de fe, un legado de amor, la prueba definitiva de que cuando te aferras a un sueño con una convicción inquebrantable, el universo entero conspira para ayudarte a hacerlo realidad, a menudo de las formas más inesperadas y milagrosas. La cometa estaba completa. Ahora, solo necesitaba el coraje para volar. Kellen regresó a su taller del tejado, con el carrete de hilo dorado en sus manos como si fuera el corazón de una estrella.
La cometa yacía sobre su mesa de trabajo, una criatura de seda azul y bambú, hermosa pero inerte. Ahora tenía el hilo, el vínculo entre el cielo y la tierra. Pero una última barrera se interponía en su camino, la más formidable de todas, la duda colectiva de la ciudad de los anclajes. La noticia de su extraña cometa se había extendido. La gente se reunía en la plaza de abajo, señalando su tejado y riendo. El soñador y su juguete se burlaban. Pronto intentará volar él mismo. Cada risa, cada comentario escéptico, era como una pequeña piedra arrojada a la delicada estructura de su fe. Sintió el peso de su incredulidad, una fuerza gravitacional que parecía querer mantener su cometa pegada al suelo. Se dio cuenta de que su sueño no solo tenía que superar la física, sino también la densa atmósfera de la duda. Para que su cometa volara, no bastaba con su propia fe. Tenía que ser una fe tan fuerte que pudiera crear un espacio para que otros, al menos por un momento, suspendieran su incredulidad. Esa noche, la víspera del día que había elegido para el vuelo, Kellen no durmió. Se sentó en su tejado junto a su cometa, bajo el manto de estrellas. No pidió fuerza, no pidió éxito. Practicó lo que el anciano mercader le había enseñado. Se sumergió en la sensación de la victoria. No imaginó el vuelo. Lo recordó. Recordó la sensación del tirón en el hilo dorado. Recordó el asombro silencioso de la multitud de abajo. Recordó la lágrima de alegría rodando por la mejilla de un niño mientras señalaba al cielo. Vivió el triunfo en cada célula de su ser, no como una posibilidad futura, sino como una memoria presente. Estaba anclando el futuro en el ahora, doblando el tiempo con la fuerza de su convicción. Al amanecer, una brisa suave, un verdadero viento, comenzó a soplar a través del cañón, un evento tan raro que la ciudad entera se detuvo en un silencio expectante. Era como si el universo mismo hubiera decidido participar en el drama. Con una calma que no era suya, sino prestada de su visión, Kellen ató el hilo dorado al corazón de la cometa. Se paró en el borde de su tejado, sosteniendo la cometa en alto. La multitud en la plaza de abajo se había vuelto silenciosa, sus burlas reemplazadas por una curiosidad cautelosa. En ese momento, Kellen no era un artesano intentando volar una cometa. Era un sacerdote realizando un ritual. Cerró los ojos y susurró a la cometa y al viento: confío. No fue una esperanza, fue una declaración. Fue la culminación de su viaje, la confianza en lo imposible. Y luego, simplemente, soltó la cometa. No la arrojó, no la empujó. Abrió sus manos y la entregó al aire. Por un instante, la cometa pareció caer. Un gemido colectivo se elevó de la multitud. La duda se abalanzó sobre Kellen como un depredador. Pero él se mantuvo firme, su corazón anclado en su recuerdo del triunfo. Y entonces, el viento, como un amante que llega justo a tiempo, la atrapó. La cometa de seda azul se detuvo en su caída, se estremeció y luego, con una gracia que desafiaba toda lógica, comenzó a ascender. Se elevó, no de forma errática, sino con una intención deliberada, tirando suavemente del hilo dorado. Un jadeo de asombro recorrió a la multitud. Los ojos se abrieron de par en par. Las bocas se quedaron abiertas. El silencio era absoluto. Kellen soltó más hilo, y la cometa subió más y más alto, un zafiro danzante contra el azul pálido de la mañana. Se elevó por encima de los tejados, por encima de las murallas, alcanzando una altura que ninguna cometa de piedra podría haber soñado jamás. No era solo una cometa, era una oración visible. Era la prueba de que la fe y la perseverancia pueden transformar la imaginación en realidad. Kellen no había levantado un trozo de seda y bambú.
había levantado el corazón de piedra de toda una ciudad. La gente en la plaza no veía solo una cometa, veían la posibilidad. Vieron que las paredes del cañón no eran el límite del mundo. Vieron que lo que habían considerado real era solo una de las muchas versiones de la realidad. La fe de Kaylen, una vez una llama solitaria en un mundo de oscuridad, se había convertido en una antorcha. Y en la luz de esa antorcha, la ciudad de los anclajes, por primera vez, levantó la vista del suelo y se atrevió a mirar al cielo. El sueño de un hombre se había convertido en el despertar de muchos. La cometa de Kaylen bailó en el cielo sobre la ciudad de los anclajes durante todo el día. Se convirtió en un punto focal, una estrella diurna que atraía todas las miradas. El trabajo se detuvo. Los mercados se vaciaron. La gente, por primera vez, se reunió en las plazas no para comerciar o debatir, sino para compartir un sentimiento de asombro colectivo. No hablaban mucho, simplemente miraban. Y en ese acto de mirar hacia arriba, algo fundamental comenzó a cambiar en ellos. Sus posturas, normalmente encorvadas por el peso de la lógica y la gravedad, se enderezaron. Sus rostros, habitualmente marcados por la preocupación y el cálculo, se relajaron en una expresión de maravilla infantil. Kaylen permaneció en su tejado, no como un titiritero controlando su creación, sino como un ancla humilde que conectaba el cielo con la tierra. Sentía el tirón del hilo dorado, no como una tensión, sino como una conversación, un pulso vibrante entre su corazón y el corazón del viento. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de naranja y púrpura, Kaylen comenzó a recoger suavemente el hilo. La cometa descendió con la misma gracia con la que había subido, aterrizando en sus manos como un pájaro que vuelve a su nido. El silencio en la ciudad se rompió. Un aplauso atronador que comenzó con un solo par de manos y se extendió como una ola, se elevó desde las plazas y las calles. No era el aplauso para un artista que ha realizado un truco. Era el aplauso para un hombre que les había devuelto algo que ni siquiera sabían que habían perdido: la capacidad de soñar. En los días que siguieron, la ciudad de los anclajes ya no fue la misma. El vuelo de la cometa había plantado una semilla del cielo en la mente de su gente. Los artesanos, que antes solo trabajaban con la piedra, comenzaron a experimentar con la madera y los metales ligeros, buscando no solo la solidez, sino también la elegancia y la gracia. Los arquitectos comenzaron a diseñar edificios con ventanas más grandes y balcones, reconociendo por fin la existencia y la belleza del cielo. Pero el cambio más profundo se produjo en los niños. Antes, sus juegos consistían en apilar piedras y construir fortalezas en miniatura. Ahora, corrían por las calles con trozos de tela atados a cuerdas, riendo mientras intentaban que sus improvisadas cometas atraparan la más leve brisa. Estaban jugando al juego de Kaylen. Y lo más importante, la gente comenzó a hablar del viento. Se convirtió en una metáfora para todo lo invisible y poderoso: la inspiración, el amor, la fe, la intuición. Sentí un viento de cambio, decían, o sigue el viento de tu corazón. El lenguaje de la ciudad, antes tan concreto, se estaba abriendo a la poesía de lo intangible. Kaylen se convirtió en una leyenda silenciosa. La gente acudía a su taller no para encargar cometas de piedra, sino para hacerle preguntas, no sobre la técnica, sino sobre la fe. ¿Cómo supiste que volaría?, le preguntó un joven erudito. No lo supe, respondió Kaylen con sencillez. Lo creí. La diferencia es que el saber vive en la cabeza y se alimenta de pruebas. La creencia vive en el corazón y se alimenta de sí misma. Pero, ¿y si hubiera fallado?, insistió otro. El fracaso solo existe
cuando el único resultado que aceptas es el que tu mente ha planeado, dijo Kaylen. Si mi cometa no hubiera volado, el universo me habría estado enseñando una lección sobre la humildad o la paciencia. La verdadera fe no es la certeza de un resultado específico. Es la confianza en que, sea cual sea el resultado, será la lección perfecta para tu alma. Kaylen nunca volvió a hacer otra cometa. No era necesario. Su trabajo no era llenar el cielo de cometas, sino plantar la semilla de la posibilidad en los corazones de la gente. Pasó sus días enseñando a los niños no a construir cometas, sino a sentir el viento, a cerrar los ojos y a creer en sus propios sueños invisibles. Los años pasaron. Kaylen envejeció, su cabello se volvió del color de las nubes altas y su rostro se llenó de arrugas suaves, como las que el viento dibuja en la arena. La ciudad de los anclajes se había transformado. Ya no era una ciudad que miraba hacia abajo, sino una que recordaba mirar hacia arriba. Las cometas de papel y seda se convirtieron en algo común, un recordatorio constante de que la ligereza y la fe podían elevar incluso los sueños más pesados. El anciano mercader que le había dado el hilo dorado falleció, pero su tienda se convirtió en un museo de cosas extrañas y maravillosas, un lugar que celebraba las leyendas y los sueños. El taller de Kaylen en el tejado se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un espacio donde la gente iba a sentarse, a sentir el aire y a reconectar con sus propias aspiraciones. Una tarde de otoño, Kaylen estaba sentado en su tejado, observando a un niño en la plaza de abajo que luchaba por hacer volar una pequeña cometa de papel rojo. La brisa era débil y la cometa se negaba a subir. El niño estaba a punto de rendirse, con lágrimas de frustración en los ojos. Kaylen no le gritó consejos, no le dio instrucciones, simplemente cerró los ojos. Se sumergió en su quietud interior y recordó la sensación de su propio primer vuelo. Envió una ola de pura y silenciosa creencia hacia el niño, un susurro invisible que decía: «Puedes, ya estás volando». En ese instante, una pequeña ráfaga de viento, surgida de la nada, atrapó la cometa roja del niño. Se elevó, tambaleante al principio, y luego con firmeza, subiendo hacia el cielo. El rostro del niño se iluminó con una alegría tan pura que iluminó toda la plaza. Kaylen sonrió. Su trabajo estaba hecho. Había aprendido la lección final, que el mayor poder de un sueño manifestado no es el sueño en sí, sino su capacidad de encender el fuego de la creencia en otros. Se había convertido en el viento bajo las alas de su ciudad. Esa noche, mientras la luna llena se alzaba sobre el borde del cañón, Kaylen miró su ciudad transformada. Vio las luces de las casas, las sombras de las cometas guardadas, el murmullo de una comunidad que había aprendido a equilibrar la solidez de la piedra con la ligereza del sueño. Comprendió que el universo siempre está respondiendo, no a nuestras peticiones, sino a nuestra convicción, que la realidad no es una fortaleza de hechos inmutables, sino un lienzo fluido que espera ser pintado con los colores de nuestra imaginación más audaz. Y en el silencio de su corazón, el mensaje final del universo cristalizó, no en palabras, sino en una verdad tan clara y tan brillante como la luna misma. No estás limitado por lo que es, eres liberado por lo que crees. El tiempo, como el viento, fluyó a través del cañón, y Kaylen se convirtió en un anciano tan venerado como el mercader que una vez lo había guiado. Ya no construía cometas, ni siquiera las de la imaginación. Su presencia misma era una lección. La gente de la ciudad, ahora acostumbrada a mirar al cielo, aprendió a leer el clima en su rostro, la calma antes de una decisión importante, la suave brisa de su compasión, la fuerza silenciosa de su convicción.
Una joven erudita, fascinada por la transformación de la ciudad, pasó años estudiando la vida de Kaelen. Recopiló las historias, las leyendas, los testimonios, pero sentía que le faltaba la pieza central. Maestro Kaelen, le preguntó un día, mientras estaban sentados en el tejado, he documentado todo lo que hiciste, la seda, el bambú, el hilo dorado, pero sigo sin entender el principio. ¿Cómo llamaste al viento ese día? ¿Cuál fue el secreto? Kaelen la miró con ojos que contenían la vasta extensión del cielo. No respondió de inmediato. En cambio, señaló su propio pecho. El viento que buscas no sopla fuera, joven erudita, dijo en voz baja. Sopla dentro. Durante años, creí que mi tarea era convencer al viento exterior para que levantara mi cometa. Pero la verdadera lección fue esta. El universo no responde a tus peticiones. Responde a tu resonancia. Cuando mi corazón, mi mente y mi espíritu se alinearon en una creencia inquebrantable en el vuelo, creé un viento interior, una corriente de posibilidad tan fuerte que el mundo exterior no tuvo más remedio que reflejarla. La ráfaga de viento que levantó mi cometa no fue un milagro enviado desde lejos. Fue el eco del viento que yo ya había generado dentro de mí. El universo no te da lo que pides, te devuelve lo que ya eres. La erudita lo miró y por primera vez dejó de tomar notas. Comprendió que la verdad que buscaba no podía ser escrita en un libro, tenía que ser sentida. Así que el secreto, susurró, más para sí misma que para él, no es la fe en que el universo te ayudará. No, la interrumpió Kaelen con una sonrisa suave. Es la fe tan absoluta que te conviertes en la ayuda que buscas. Te conviertes en la lluvia en tu propia sequía. Te conviertes en el viento bajo tus propias alas. Te conviertes en el destino que anhelas. En ese momento, la búsqueda de la erudita terminó. Dejó su pluma y por primera vez simplemente sintió la brisa en su rostro, comprendiendo que el viaje más importante no era documentar la vida de Kaelen, sino aprender a generar su propio viento interior. Kaelen vivió hasta ser muy viejo, y cuando su último aliento se unió al gran viento del cañón, la ciudad no lloró. Celebraron. Ese día, miles de cometas de todos los colores y formas se elevaron al cielo desde cada tejado y cada plaza. No fue un acto de luto, sino un acto de gratitud, un reconocimiento de que el espíritu de Kaelen no se había ido, sino que se había fusionado con el aire mismo que ahora levantaba sus sueños. Su historia se convirtió en la leyenda fundacional de la nueva ciudad de los anclajes, que pronto pasó a ser conocida como la ciudad de los vientos. Se contaba a cada niño no como un cuento de hadas, sino como un manual de instrucciones para el alma. El taller del tejado se mantuvo intacto, un santuario silencioso. Y en la pared, alguien grabó la esencia de su enseñanza, las palabras que resumían su viaje desde la piedra hasta el cielo. La historia de Kaelen se convirtió en un mensaje del universo transmitido a través de un alma valiente, un mensaje que sigue susurrando a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, a cualquiera que sienta el peso de sus propias cometas de piedra. El universo responde a la creencia inquebrantable. Sueña en grande, no porque tus sueños sean fantasías lejanas, sino porque son la arquitectura de la realidad que estás destinado a crear. Y así, la sabiduría de Kaelen, nacida de la fe en lo invisible, se convirtió en el legado más tangible de todos. Una ciudad que había aprendido a volar. Y el mantra final, el susurro que el viento todavía lleva a través del cañón para aquellos con corazones abiertos, es este: el universo no crea tus sueños, los refleja.